Muy buenos días, continuamos con nuestro curso de complementos de análisis para el profesorado de matemática para continuar viendo nuestra teoría de integración en el plano complejo que corresponde a la unidad 4. La clase anterior hemos visto con bastante detalle en qué consistía y qué propiedades generales tenían los contornos en el plano complejo y también hemos aprendido a hacer integrales de funciones complejas de variable real. Ambos conceptos nos van a llevar a una buena definición de lo que es el caso más general de integral de una función compleja, de variable compleja, sobre un contorno. Efectivamente, para hacer una de tales integrales, necesitamos tener definida una función compleja definida sobre un contorno. A partir de allí, lo que hemos visto en la clase pasada nos permite hacer, por lo menos fácilmente, lo que quiere decir, entender lo que quiere decir una integral de ese tipo de funciones sobre un contorno. Eh, Vamos a hacer varios ejemplos porque ejemplificar en este momento es importante para entender bien qué es lo que quiere decir una integración y también para ver los distintos tipos de situaciones que pueden presentarse para después continuar nuestro estudio con las preguntas que se nos vayan formulando a partir de lo que vemos en los ejemplos. Eh, Resulta interesante ver qué pasa con una integral cuando el contorno sobre el que se hace la integral es de cierto tipo o cuando la función que se integra, cuando el integrando es de alguna clase especial. En particular vamos a ver cómo la analiticidad juega un rol fundamental dentro de la integración. Esto lo vamos a ver en esta clase y en las que vienen. Así que vamos a iniciar nuestro desarrollo ahora. Como les anticipé, vamos a empezar primero con una buena definición de lo que es una integral de una función compleja de variable compleja. La definición que vamos a ver les va a recordar a ciertas cuestiones que tienen que ver con el análisis en dos variables. Así que vamos a decir que si tenemos una función de variable compleja yendo de algún dominio de definición subconjunto de los complejos hacia los complejos y un contorno en el plano complejo que esté dentro de ese dominio para poder hablar de que la función está definida sobre los puntos del contorno. Y supongamos que ese contorno esté parametrizado por una expresión z de t igual a x de t más y por y de t, con el parámetro t variando entre un límite inferior a, número real, y un límite superior b. Bueno, veamos qué es lo que tenemos hasta ahora antes de hacer la definición, qué es lo que tenemos, veámoslo en un pizarrón. Como tenemos una función, tenemos un plano z, digamos de acá, plano z y un plano w. Dentro del plano z tenemos el dominio de definición de la función, que es un conjunto cualquiera sin ningún requisito especial. Después le impondremos más, le pediremos más cosas al dominio para poder deducir más propiedades, pero por el momento que D sea simplemente un conjunto cualquiera en el plano z, el dominio de definición de una función f que va hacia el plano w. O sea, cada punto de D se transforma en un número complejo. Y dentro de D, con rojo lo voy a dibujar, tenemos un contorno. Bueno, digamos ese. O sea, lo que está en rojo es nuestro contorno dentro del dominio de definición C. Como tal, ese contorno en realidad tiene una parametrización, es decir, hay un intervalo AB de números reales y al parámetro T que lo hace variar desde A hasta B, generando z de A, que por supuesto es un punto del dominio, y z de B. Y en general,
para cualquier complejo t en el intervalo, le corresponderá a algún punto sobre el contorno, digamos, z de t, para el cual la función está perfectamente bien definida. ¿Sí? Conserven esta figura, digamos, esto es como una especie de dominio de la función z, que va desde allí hacia, hacia el plano complejo, generando los puntos que están de rojo, ¿de acuerdo? Desde entrada nomás, para poder hablar de integrabilidad, vamos a suponer que la función f es continua en cada punto por lo menos del contorno. ¿Sí? O sea, la función es continua en cada punto del contorno. El contorno está dentro del dominio de definición de la función. Y la función a su vez, más que estar definida, es continua en cada punto del contorno. Ya van a ver cómo eso conduce naturalmente a una buena definición de integral. Justamente la integral de la función sobre el contorno C, porque las integrales de funciones complejas de variable compleja se realizan sobre contornos, la integral se define como, por supuesto, el símbolo de integral sobre el contorno. Fíjense que allí abajo tenemos el contorno C. En vez de tener un A y un B, límite inferior y límite superior, tenemos integral sobre el contorno, como las integrales de línea en R2, por ejemplo, que tienen estrecha vinculación con esto que vamos a ver y más adelante la vamos a analizar esa vinculación. ¿Sí? Entonces, el símbolo de integral es el de siempre sobre el contorno C de la función f de z, diferencial de z, por supuesto la variable z, nosotros elegiremos el nombre que más nos convenga en cada caso, se define como, fíjense que si el contorno tiene una parametrización z de t con t variando entre a y b, ¿qué es lo que hay que hacer? A la función f hay que evaluarla en los puntos del contorno, o sea, f de z de t. ¿Cuánto vale la función sobre los puntos del contorno? Porque z de t es cada uno de los puntos del contorno conforme t varía entre a y b. Así que f de z de t es como que acá hay una composición, ¿no? F perito z de t. Eso es una función compleja de variable real. Pero todavía no termina allí la definición de integral. Aparece un nuevo elemento que es la derivada de la z de t diferencial de t. Es decir, recuerden que la derivada en los puntos en los que existe, y si es un contorno existe en la mayoría de los puntos, salvo quizás en una cantidad finita, donde hay discontinuidades con salto finito, esto es una función compleja de variable real, z' de t. Y por lo tanto, todo el integrando de esta expresión es una, fíjense, producto de funciones de variable, con funciones complejas de variable real, así que esto es una función compleja de variable real. Así que entonces, una integral de una función compleja de variable compleja sobre un contorno se define a través de una integral de una función compleja de variable real y por lo tanto, como ya sabemos hacer esos tipos de integrales, es lo que hemos visto en la clase pasada, tenemos una definición de integral de funciones complejas. Lo primero que a uno se le ocurre es preguntarse, ¿y está bien definida esa integral así? Nosotros tenemos condiciones suficientes para la existencia de una integral de una función compleja de variable real, así que habrá que ver. Acá es como que tenemos la composición, ¿no? Z compuesto con F, o sea, F de Z de T es la composición Z con F. Y esa es la composición de la función Z que viene de la parametrización del contorno y esa parametrización es una función continua en todo su dominio de definición, que es el intervalo cerrado a B.
compuesta con f a la que hemos supuesto continua en cada punto de C. Por lo tanto, esta es una función continua en todo su dominio de definición, esta composición. Así que, en cuanto a esta función compleja de variable real, es continua. ¿Y qué decir de z' de t? Bueno, recuerden que nuestra definición de contorno exige que la parametrización tenga derivada continua en todo su dominio de definición, salvo quizá en una cantidad finita de puntos, que serían los puntos angulares del contorno, si es que los tiene. Recuerden que un contorno es una concatenación de curvas suaves. En los puntos de concatenación, como veíamos en los ejemplos, puede haber puntos angulares y no estar bien definido el vector tangente, el z' de t, pero eso es una cantidad solo finita de puntos. En el resto sí está bien definido. Por lo tanto, la z' de t, el segundo factor de este integrando, también es una función continua en casi todos lados. Y por lo tanto el producto, o sea, esta función, es una función continua en casi todo el intervalo AB, salvo quizás en una cantidad finita de puntos, y por lo tanto es una función compleja de variable real integrable en el intervalo AB. Así que esta definición de integral de una función de esta manera establece una buena definición. La integral de una función compleja se hace a través de una integral de una función compleja de variable real. ¿Cuál es esa función? La que sale de hacer f de z de t por z' de t. Es decir, esto sería como los valores que toma la función sobre el contorno multiplicado por el vector tangente a cada punto del contorno. Todo eso se integra entre A y B. Vamos a ver ejemplos, por supuesto, para ver, digamos, para entrar en ritmo. El primer ejemplo que vamos a ver es, vamos a integrar la función z conjugado. Lo vamos a hacer sobre dos contornos. Uno de ellos que sea el segmento recto que va desde el punto 0 hasta el punto 1 más i. Y el segundo contorno sobre el que vamos a integrar esta misma función es un arco de parábola, que ya la vamos a dibujar, digamos, es el parametrizado ya de la forma t más i por t cuadrado, o sea, x de t es t, y de t es t cuadrado. Si hacen un despeje de parámetros, por supuesto que se van a dar cuenta que esto corresponde en el plano a un arco de parábola, la parábola y igual a x cuadrado, con el parámetro variando entre 0 y 1. Fíjense que para el C1 hemos dado una descripción coloquial. Para el C2 hemos dado directamente una parametrización. Acá están los dos contornos. C1, el segmento recto desde 0 hasta 1 más i. Fíjense la flechita, acá indica que vamos desde 0, punto inicial, hasta 1 más i. Y C2, con esta parametrización y este rango de variación del parámetro, es la parábola esa i igual a x cuadrado, si la vemos como que esto fuera los ejes x, y. Y también va desde 0 hasta 1 más i, porque en t igual a 1 tengo 1 más i. Y en t igual a 0 estoy en 0, y como les digo, para los valores de t intermedio entre 0 y 1 genero el arco de parábola. Son dos contornos que tienen un mismo punto de origen, los dos arrancan en 0, y un mismo punto de finalización, los dos terminan en 1 más i. A ver, ¿cómo nos va con la integral sobre ambos contornos? Para el primero, como solo tenemos la descripción coloquial, lo primero que hay que hacer es buscar una parametrización. Y obviamente usamos la parametrización del segmento, aunque sale rápido. Podemos hacer directamente t más i por t, porque es la primera diagonal, la diagonal principal, con t variando entre 0 y 1. Eso produce justamente el segmento que está en azul, en la dirección que indica la flecha que tenemos allí, de acuerdo a la consigna. ¿Cuánto vale z' de t? Bueno, x de t es t, y de t es t, así que derivo t 1 más i por la derivada de t, que vuelve a ser 1. Eso es el primer paso para obtener si yo quiero resolver la integral de esta función sobre este contorno, el primer paso es obtener z' de t.
Y el segundo paso es obtener f de z de t. ¿Qué es f de alguien? Es el conjugado de ese alguien, así que f de esta cosa es el conjugado de esa cosa, o sea, de z de t. Y si z de t es t más i por t, su conjugado es t menos i por t, que podemos escribirlo directamente sacando factor común t de 1 más i. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Obtener el integrando, es decir, multiplicar f de z de t por z' de t. Una vez que lo obtengamos, directamente integrar esa función compleja de variable real como ya sabemos hacerla. Y esto es f de z de t, o sea, t por 1 menos i, por z' de t, que es el vector constante 1 menos i, perdón, 1 más i. Acá tengo la suerte de que 1 menos i por 1 más i lo puedo tratar como una diferencia de cuadrados, 1 menos i cuadrado, y como i cuadrado es menos 1, eso queda 2 multiplicado por t. O sea, f de z de t por z' de t es 2t. Ese es el integrando. Así que la integral de la función sobre el contorno C1 vale la integral entre a y b, en este caso es 0 y 1, de f de z de t por z' de t. Esta formulita, digamos, recuérdenla bien porque la van a usar varias veces, la vamos a usar varias veces. Pero ya sabemos cuánto vale este integrando, es 2t, diferencial de t, o sea, una triste integral, en este caso ha quedado reducida la integral de esta función sobre este contorno a una integral que ya sabemos que es t cuadrado evaluado entre 0 y 1, que es simplemente 1. O sea que cuando integro esta función sobre el contorno 1, me da el valor 1. Veamos ahora integrarla sobre el contorno 2, para el cual ya tenemos allí la parametrización, que es la que tenemos y corresponde a este arco de parábola. La derivada del contorno en realidad es una curva suave, así que tiene derivada en todas partes. Vale, la derivada de la parte real es 1 y la derivada de la parte imaginaria es 2t. Así que z' de t es 1 más i por 2t, con t variando entre 0 y 1, obviamente. Primer paso para obtener el integrando, obtener z' de t. Segundo paso, obtener f de z de t, hacer la composición, o sea, evaluar la función en cada punto del contorno de z de t. Bueno, como decíamos hace un rato, esto es la función, a su argumento lo conjuga, por lo tanto f de z de t va a ser el conjugado de z de t. Como z de t tiene esta expresión, esto es su conjugado t menos i por t al cuadrado. Y el producto entonces ahora es z' de t, que ya no es un vector constante, vale 1 más 2t por i, por f de z de t, que es t menos i por t cuadrado. Bueno, hago el producto de esos complejos, t por i, t por 1, perdón, que es t, menos por más menos, pero tengo un i por i, o sea, i cuadrado, así que va a quedar más t cuadrado por 2t sería 2t cubo, luego t por 2t por i sería 2t cuadrado por i, y menos i por t cuadrado por 1 sería, en total todo eso va a dar i por t cuadrado. Esas cuentas, digamos, son los que salen de hacer el producto de estos complejos, así que la integral de esta función sobre C2 vale, por la definición hay que hacer la integral entre el límite inferior de la variación del parámetro y el límite superior de el integrando ese producto de f de z de t por z' de t. O sea, tengo que integrar entre 0 y 1 esta función compleja de variable real, que como sabemos la hacemos primero integrando la parte real, que es la integral entre 0 y 1 de t más 2t cubo, respecto de t, y luego más i por la integral entre 0 y 1 de la parte imaginaria, que es t cuadrado diferencial de t. Esas son ya dos integrales fáciles de calcular, de variable real, de funciones reales de una variable real. La primera, una primitiva, es t cuadrado más t a la cuarta sobre 4. Efectivamente, si derivo esto, obtengo esto. Evaluada entre 0 y 1. Y para la segunda integral, una primitiva de t cuadrado, t cubo sobre 3, también evaluada entre 0 y 1. En 0, bueno, ambos términos quedan 0 cuando evalúen 0, así que solo quedan vivos los términos cuando evalúen 1. Y acá voy a tener 1 más 1, 2 sobre 2, 1. Y acá voy a tener 1 al cubo sobre 3, un tercio por i. Fíjense entonces, ¿no? Hace un rato sobre la curva C1
el resultado de integrar esa misma función valía 1. Sobre este otro contorno, el resultado de la integral vale 1 más un tercio de ello, o sea, otro número. Tenemos un caso entonces de una misma función que integrada sobre dos contornos que tienen el mismo punto inicial y el mismo punto final, ambos, la integral no da lo mismo. Eso ya indica que quiere decir que interesa por dónde va la función, o sea, por dónde va el contorno, porque en realidad lo que vamos a ver dentro de un rato es que los valores que toma la función sobre el contorno son determinantes para determinar la integral. Así que si el contorno cambia, por más que tengan el mismo punto inicial y el mismo punto final, si el contorno cambia, uno espera, por supuesto, que cambie el valor de la integral, como hemos visto en este ejemplo, digamos, de esta función integrada sobre estos dos contornos. ¿Sí? O sea, en general uno espera que estos dos contornos no son los mismos, por más que arranquen en el mismo punto y terminen los dos en el mismo punto, pero pasan por puntos diferentes. Así que cambiar el contorno, de hecho cambia, por ejemplo, z' para uno vale una cosa, para el otro vale otra. Así que uno espera que la integral cambie. Pero miren este otro ejemplo. Supongamos que yo tomo dos complejos Z1 y Z2, los que yo quiera, dentro del plano. Y que C sea cualquier curva suave que vaya desde Z1 hasta Z2. Vayan imaginándose, haciéndose la imagen mental. Si tomo como integrando la función constante 1, la integral de esa función 1 sobre cualquier contorno que vaya desde Z1 hasta Z2, el resultado de esa integral, y ya lo vamos a deducir, es Z2 menos Z1. O sea, y en particular, como caso particular, si Z1 fuera igual a Z2, esa diferencia, o sea, si el contorno arrancar en Z1 y termina en Z2, que fuera el mismo que Z1, y lo cual indicaría que el contorno C es cerrado, sería una curva cerrada, ¿cuánto valdría la integral? La integral valdría 0. Pero lo primero que me interesa es que sopesen esta cuestión de que este es un caso en el cual yo tengo dos puntos Z1 y Z2, cualquiera, ¿sí? Pero digamos que ya fijos, este Z1 y este Z2. Si yo tomo dos contornos cualesquiera, digamos el C1 que está dibujado en azul desde Z1 hasta Z2, y el C2 que está dibujado en verde, también desde Z1 hasta Z2, o cualquier otro contorno, vaya por donde vaya, que empiece en Z1 y termine en Z2, la integral ahí no va a importar en esta función, en la 1, cuando el integrando es la función 1, constantemente 1, no va a interesar por dónde vaya el contorno. El valor de la integral va a ser siempre el mismo, Z2 menos Z1. Cosa que no ocurría en el ejemplo que acabamos de ver. ¿Qué tiene la función integrando, en este caso, que no había en el caso de la función z conjugado? Bueno, van a tener que esperar un ratito para enterarse, pero quiere decir que hay funciones en las que cambiar, aunque uno mantenga el punto inicial y final del contorno, la integral, no importa por dónde pase, siempre da el mismo valor. Mientras que hay otras funciones en las que cambiando el contorno, por más que no cambie los puntos inicial y final, sí cambia la integral. ¿Cómo demostramos esto? Bueno, muy sencillamente. Si yo tengo cualquier contorno o curva suave C, digamos, tiene que tener una parametrización, le llamaremos z de t, con el parámetro t variando entre a y b. Y más vale que z de a valga z1, porque la curva arranca en z1, y z de b va a ser z2 porque la curva termina en z2. La función integrando, como decimos, es la función 1, constantemente 1. Así que f de z de t vale constantemente 1, porque la función en realidad está definida en todo el plano complejo y vale constantemente 1. Así que sobre los puntos del contorno, más vale que sigue valiendo 1 la función. Y
Como z de t es una curva suave, eso quiere decir que z' de t está bien definida y es continua en todo AB. Recuerden la definición de curva suave. Ni siquiera puntos angulares tiene. Así que z' de t resulta que es integrable en AB. ¿Sí? Recuerden que una condición para integrabilidad de una función compleja de variables reales es que la función sea continua en su intervalo de variación del parámetro, así que este es el caso. Y ahora cuando armamos el integrando es f de z de t, que es 1 por z' de t, sea lo que sea, el producto ese es z' de t. Así que tengo que hacer la integral de z' de t entre a y b. Y como es integrable, recordarán ustedes la versión del teorema fundamental del cálculo para funciones complejas de variable real que hemos deducido oportunamente. Esto lo puedo evaluar a esta integral como z de b menos z de a, pero z de b no es otra cosa que z2 y z de a es z1, así que la integral, como dice acá, esta integral es z2 menos z1. No interesa por dónde vaya el contorno porque acá hemos agarrado cualquier curva suave en realidad desde Z1 hasta Z2. Y el resultado es una constante que solo depende de Z1 y de Z2. ¿Sí? Fíjense que entonces la integral de diferencial de Z da el segmento que va desde Z1 hasta Z2. Vamos a usar ese resultado que lo hemos demostrado aquí. Otro ejemplo de función en la que no interesa por dónde va el contorno y solo interesa en el punto inicial y el punto final es la función f de z igual a z. Lo mismo que hace un rato, nada más que en vez de tener el 1 como integrando, tenemos la función identidad f de z igual a z. En ese caso, la integral de z diferencial de z vale z2 al cuadrado menos z1 al cuadrado sobre 2. Y eso vale para cualquier contorno, o sea, no interesa por dónde vaya el contorno, solo interesa dónde empieza, que es en Z1, y dónde termina, que es en Z2. ¿Sí? La figurita es la misma que la de recién. ¿Cómo demostramos? De nuevo, vuelve a ser que si C es una curva cerrada, la integral va a valer 0 porque Z1 es igual a Z2. ¿Cómo lo demostramos? Bueno, la función, el contorno C tiene que tener alguna parametrización, nos conviene reconocer cuál es su parte real, le llamemos x de t, su parte imaginaria y de t, con t variando entre a y b. De nuevo, más vale que como C es cualquier curva suave desde Z1 hasta Z2, quiere decir que Z de A es Z1 y Z de B es Z2. Y su derivada, de nuevo, está bien definida porque es una curva suave, vale en todos puntos del intervalo AB, así que z' de t no es más que x' de t más y por y' de t. ¿Y cuánto vale la composición f de z de t? Simplemente, como es la función identidad, o sea, este es un caso en el que f de z es igual a z, f de z de t vale z de t, la función identidad, o sea, x de t más y por y de t. Ahora, antes de proceder a la integral, yo voy a plantear una función compleja de variable real f que sea un medio de z de t al cuadrado. O sea, si z de t es x de t más y por y de t, su cuadrado va a ser x cuadrado menos y cuadrado, eso es la parte real, y 2 veces x por y la parte imaginaria, el cuadrado, y todavía multiplicado por un medio. Entonces, la parte real de esta función compleja de variable real así definida es x de t al cuadrado menos y de t al cuadrado sobre 2, más, y la parte imaginaria sería y por el doble de x de t por y de t dividido 2 es x de t por y de t. Si a esa función la derivo, a esa función compleja de variable real la derivo, ya van a ver por qué me interesa esta en este caso. Si la derivo, me da, ¿qué va a quedar? Acá tengo que derivar esta expresión respecto de t, me aparece x de t y me aparece y de t, así que su derivada voy a hacer
sería la derivada de esto respecto de t, que sería 2 por x de t por x' de t. Acá tengo que hacer la derivación respecto de t usando la regla de la cadena de funciones reales de variable real. Lo mismo para la otra, sería 2 veces por i de t por i' de t, y en ambos casos, como está el dividido 2, todo eso, los dos se van a cancelar y resulta que la derivada de todo esto respecto de t, por la regla de la cadena, es esta. Y acá tengo que derivar esto respecto de t, que es un producto de dos expresiones que dependen de t, como la fórmula de siempre, el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Y todo esto, la derivada entonces de f' de t, no es ni más ni menos que el producto z de t por z' de t. Efectivamente, si ustedes multiplican z de t, que es esto, x de t más i por i de t, por z' de t, que es x' más i por i', van a obtener x por x' menos i por i', cosa que teníamos acá. Y luego x' por i, que lo tenemos acá, más i' por x, que lo tenemos acá. Esa sería la parte imaginaria. O sea, en otras palabras, hemos inventado una función cuya derivada, una función compleja de variable real, cuya derivada es justamente z de t por z' de t. Por lo tanto, ahora sí vamos a lo que nos interesa. La integral de z diferencial de z sería la integral de f de z de t, que es z de t, por z' de t, y eso evaluado entre a y b. Eso es lo que nos dice la fórmula de esta integral, sabiendo que f de z de t es z de t y acá tenemos z' de t. Pero esto ya sabemos, por lo que hemos dicho, este producto es ni más ni menos que f' de t entre a y b. Y por supuesto que como es una f', por supuesto que es integrable porque es producto de x, x', y', y cosas que se le parecen, que son todas funciones continuas porque z es una curva suave, por lo tanto, tanto x como y, como x' como y' son todas funciones continuas. Así que esta es una función continua, por lo tanto es integrable, y como ya sabemos, podemos usar la primitiva, digamos, según el teorema fundamental del cálculo que hemos demostrado para variables, para funciones complejas de variable real, podemos usar la primitiva de f', que es f evaluada en b, menos la f evaluada en a. ¿Y quién es f evaluada en b? Un medio de z de b elevado al cuadrado, ¿sí? O sea, cuando a f la evalúo en b, reemplazo acá a t por b y me queda un medio de z de b al cuadrado, pero z de b es z2, así que eso sería, f de b sería un medio de z2 al cuadrado, menos f de a, similarmente, un medio de z1 al cuadrado, que es la fórmula que acabamos de ver. Entonces, qué parecido que es cuando yo tenía que integrar entre a y b la función x respecto de x, usaba como primitiva. Bueno, acá tenemos algo parecido, ¿sí? La función z es otra de las que cuando la integro solo interesa en el contorno de integración desde dónde hasta dónde va y no interesa por dónde va el contorno.